Es un poco presuntuoso querer hablar de la tectónica de placas en 40 minutos y le pido disculpas de antemano si me paso un poquito. Existen diferentes maneras justamente de ver la Tierra. Podemos observarla como climatólogo, ahí viendo el deshielo en los casquetes polares. Podemos ver los océanos y estudiar las corrientes, las grandes corrientes de agua. Pero nosotros los geólogos vemos las rocas. Entonces quitamos el agua y observamos finalmente con esta imagen que tenemos dos grandes tipos de dominios. Los dominios continentales en verde, esa es una imagen Google, y los dominios oceánicos en azul. Pues nosotros, geólogos que sabemos un poco de la calidad, de las características de las rocas, entendemos que así es la distribución porque los fondos oceánicos están constituidos de rocas más densas que las rocas de los continentes, por los cuales los continentes están emergidos con respecto a los océanos. Ese es un punto de vista muy estático, pero si nosotros ponemos encima de esta distribución de los grandes dominios continentales y oceánicos la distribución de las placas tectónicas, que va a ser el tema de hoy, nos damos cuenta inmediatamente que estas placas no corresponden a la distribución que vimos anteriormente de los continentes y de los océanos. Un solo ejemplo, la placa América del Sur, por ejemplo, tiene una parte continental, América del Sur, y una parte oceánica que corresponde a toda la parte sur-oeste del Atlántico. Entonces, vamos a tener que investigar un poco más a fondo para explicar por qué las placas están formadas a veces de corteza o de litosfera continental y a veces de litosfera oceánica. Y eso va a ser el plan de la plática para tratar de acercarnos a este tema. Vamos a empezar con una definición de la tectónica de placas, muy sencilla, incompleta, obviamente, y de los modelos globales de distribución de las placas. Posteriormente veremos los aportes de la geofísica, fundamental para entender la evolución geológica, sobre todo la sismología. Hablaremos un poco del Global Positioning System y del magnetismo. La sismicidad nos ayuda a determinar los mecanismos focales, es decir, cuál es el régimen tectónico que ocurre durante un sismo, y nos ayuda a localizar también la posición de los sismos en la superficie de la Tierra. A partir de eso vamos a poder entender y ver dónde están los límites de las placas y hablar brevemente de las fuerzas que están en juego. Posteriormente vemos la sismología que nos ayuda a entender la estructura interna de la Tierra, la estructura profunda, y la interacción entre las placas y el manto profundo. Finalmente, en estos aportes veremos el aporte del paleomagnetismo. Posteriormente, veremos lo que pasa en la superficie, es decir, los temas de cinemática, de formación y movimientos relativos entre las placas, para terminar en el punto 4 con el fin del ciclo, con la colisión continental, y finalmente hablar un segundo, si me da el tiempo, de algunas perspectivas. Entonces volvemos al punto 1, definición y modelos globales. Pues la tectónica de placas es una teoría global que describe y explica los movimientos relativos de las grandes unidades litosféricas a la superficie de la Tierra. Cuando hablo de superficie, hablo de los primeros 100 kilómetros. La capa litosférica ocupa los primeros 100 kilómetros. Un punto importante de la teoría es que las placas se consideran como rígidas, es decir, que no tienen deformación interna. Es como la mesa sobre la cual está mi compu ahorita. Si muevo la mesa, se mueve de un solo bloque, no va a haber deformación interna. ¿Okay? Pues esa es una base importante de la teoría de las placas, porque a partir de este concepto vamos a poder analizar
la deformación en los límites. Obviamente que la Tierra no crece ni se reduce, por lo tanto, estos movimientos a la superficie de la Tierra tienen alguna consecuencia o son la consecuencia, veremos, de una interacción con las partes más profundas de la Tierra. Es decir, que la tectónica de placas podemos verlas de dos puntos de vista, ¿no? Una parte cinemática, superficial, y una parte más geodinámica, ¿no? Que implica y que incluye su interrelación con las partes profundas. Los primeros modelos se deben a Xavier Le Pichon y a Jason Morgan a finales de los años 60. Ellos fueron los primeros a proponer modelos coherentes de distribución de las placas y de los movimientos relativos entre ellas. Le Pichon propuso un modelo de 6 placas y Jason Morgan un modelo de 12 placas, ¿no? Agregó algunas más pequeñas que no estaban contempladas en el modelo de Le Pichon. Les platico de una anécdota. A mí me tocó clases de Le Pichon a finales de los 70s y cuando iniciamos la clase estábamos muy contentos de tener una clase sobre la tectónica de placas. Pues perdimos rápidamente el interés, no el interés, pero nuestro entusiasmo, porque empezó con ecuaciones complicadas ahí en el pizarrón y se nos quitó un poco nuestra visión poética de la tectónica de placas. El modelo posterior, en los años 90, el modelo Nouvel, que es el modelo más usado, más conocido, él contempla 12 placas principales y 12 adicionales, que son la placa filipina y la placa Juan de Fuca. Vamos a ver más adelante, vamos a regresar a todo eso, no se preocupen. Y este modelo pues es mucho más detallado, más preciso que los anteriores, porque toma en cuenta muchos más datos. Por ejemplo, velocidades de expansión oceánica, vemos las fechas aquí a lo largo de estas estructuras oceánicas. Direcciones de fallas transformantes, que son estas fallas que segmentan las dorsales, y 724 mecanismos focales de sismos, también lo vamos a ver. También tomé en cuenta los datos paleomagnéticos de los últimos 3 millones de años para integrarlos en el modelo cinemático global. Y finalmente voy a hablar, quizás un poco menos conocido, pero de un modelo debido a Bird en 2003, que contempla las 14 placas anteriores del modelo Nouvel y 38 microplacas más, sobre todo en el suroeste Pacífico. Como ven aquí, no voy a entrar a detalle, por supuesto. Sin embargo, es un modelo bastante distinto a los modelos anteriores porque de alguna forma reconoce que hay zonas de la superficie terrestre que no son tan fácilmente cuantificables. La gran ventaja, el gran aporte de estos modelos es que son cuantificables e incluso, como toda teoría se lo debe, permite hacer predicciones. En este modelo vemos zonas achuradas en los Alpes, en las Himalayas, Tíbet, en Alaska, donde no existe, existe más bien una deformación difusa que no podemos limitar a un contacto en particular. Curiosamente, les voy a dar un ejemplo de una microplaca aquí, pues en un lugar conocido que es la península de Baja California. Resulta que en los modelos globales consideramos que la placa Pacífico se mueve hacia el noroeste con respecto a la placa Norteamérica y que la península de Baja California forma parte de la placa Pacífico. Bueno, haciendo trabajos más a detalle de oceanográficos o incluso analizando los mecanismos focales de los sismos y datos GPS de estaciones de Baja California Sur, nos damos cuenta que el vector desplazamiento de la placa Pacífico con respecto a la placa Norteamérica, este vector negro, es distinto al vector de desplazamiento de la península con respecto a la placa Norteamérica. No voy a detallar más, pero hay una discrepancia entre el movimiento de la placa Pacífico
con respecto a la placa Norteamérica y el movimiento de la placa, más bien de la península de Baja California con respecto a la placa Norteamérica. Por lo tanto, en el modelo de Bird, donde vemos muchísimo detalle, se puede concebir que la península de Baja California forme un microbloque, una microplaca metida entre la placa Norteamérica y la placa Pacífico. Muy bien, vamos a entrar al punto 2 con los aportes de la sismología y gracias a esta geofísica, estos métodos, vamos a entender mejor quizás algunos aspectos que vimos de forma muy general en el capítulo anterior. Primera aplicación de la sismología es la determinación del mecanismo focal, es decir, cuál es el régimen tectónico que crea la ruptura al momento de un sismo. Aquí, por ejemplo, en el caso de una falla normal, hay un punto de ruptura al momento del sismo y la geometría de la ruptura de la falla asociada a un plano virtual construido, a un plano nodal o auxiliar, podemos definir 4 diedros, ¿ok? Unos diedros en dilatación y unos diedros en compresión. ¿Cómo sabemos eso? Pues simplemente observamos el arribo de la primera onda, la onda P, a una estación sismológica. Si la primera señal, la señal es hacia abajo, significa que este diedro está en dilatación con respecto a la estación. Al contrario, si la señal está hacia arriba, significa que este diedro está en compresión con respecto a la estación. ¿Ok? Es un resumen muy sencillo de lo que sucede y del análisis de la señal, pero eso nos permite entender cómo definir el régimen tectónico, el estilo de deformación que ocurre al momento de un sismo. Y gracias a la proyección estereográfica de estos diedros, podemos crear estas famosas bolas pelotas, perdón, de playa, donde distinguimos en negro los diedros en extensión y en blanco los diedros en compresión. Por lo tanto, podemos graficar y tener inmediatamente el tipo de sismo que ocurrió, el sismo que se estudia. Entonces, a partir de eso, vamos a definir diferentes zonas a nivel mundial y si tenemos el mecanismo focal y la localización del sismo, vamos a tener una distribución de los límites de las placas a nivel mundial. Y efectivamente, lo que observamos, todos estos puntos y manchas negras son la localización de los sismos en los últimos 20 o 30 años. Y observamos que se siguen líneas bien marcadas, por ejemplo, aquí en los océanos, alrededor del Pacífico. Todos conocemos el cinturón de fuego y de sismos en el cual está involucrado el México. Y observamos zonas un poco más difusas. ¿Se acuerdan que esas zonas de formación difusa corresponde a las zonas achuradas del modelo de Bird, ¿no? En 2003, por algo, definió estas zonas como zonas mal definidas y que en todo caso no muestran un límite nítido entre dos placas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de movimiento definidos a partir de los mecanismos focales? Pues aquí, por ejemplo, en la dorsal mesoatlántica tenemos un sismo en extensión en el 13 de diciembre de 2001. Otra zona en el cinturón de fuego en Arequipa, Perú, tenemos un sismo con un mecanismo focal en compresión de muy alta magnitud. No voy a hablar de la magnitud aquí en esta presentación. Y otro tipo de mecanismo focal que corresponde a un desplazamiento lateral. ¿Okay? Entonces, en resumen, mecanismo focal falla normal en extensión, mecanismo focal en compresión falla inversa, mecanismo en deformación, desplazamiento lateral. Aquí está el resumen. Son los 3 tipos principales de formación en límites de placa.
Divergencia, las dos placas se alejan. Convergencia, las placas se acercan y como se acercan, pues una tiene que hundirse abajo de la otra. No hay otra forma. Y el tercer tipo es el desplazamiento lateral, que tiene dos modalidades. Un desplazamiento lateral derecho. Si estoy aquí en este bloque, yo veo este que se mueve hacia la derecha. Y aquí el desplazamiento lateral izquierdo. Vamos a ver primero la divergencia. La divergencia entre dos placas se manifiesta en las zonas de rift, como el rift del este de África, que vemos aquí, pero sobre todo a nivel de las dorsales, están cordilleras submarinas que se extienden aquí en el Atlántico, pero que se extienden sobre 60.000 kilómetros a la superficie de la Tierra. Y estas zonas de divergencia son zonas importantes porque es donde se genera la nueva corteza oceánica. Debido a la extensión, se libera espacio y se induce un levantamiento del material profundo estenosférico, una fusión parcial por decompresión y magmatismo que forma a partir de muchos procesos magmáticos en los cuales no vamos a detallar, pero forman la creación de una nueva litosfera oceánica de ambos lados, de forma simétrica, de esta zona de divergencia que llamamos la dorsal. El otro tipo de movimiento es el movimiento de convergencia. Ahí está, ¿se acuerdan de este monito? Bueno, pues en la realidad son modelos, pero existen dos grandes tipos de convergencia que se produce en las zonas que llamamos de subducción. Aquí tenemos un límite convergente entre una litosfera oceánica y otra litosfera oceánica. La subducción en general en estos lugares es muy empinada, el ángulo de subducción es muy fuerte. Y otro tipo de convergencia es entre una litosfera oceánica y una litosfera que contiene continental, que lleva un continente. En este caso, en general, también son modelos, la subducción tiene un ángulo menor, pero en los dos casos, el proceso de subducción se induce un proceso magmático debido a la deshidratación de la placa inferior que se hunde. Esta liberación de fluidos, de agua y fluidos, provoca una fusión parcial en la estenosfera de la placa superior y la creación de magmatismo y la formación de un arco magmático, un arco insular. En el caso de esta subducción bajo un continente, también, por ejemplo, aquí, en el caso clásico de los Andes, tenemos este proceso de fusión parcial debido a la deshidratación y formación de magmas, plutones y volcánicas, rocas volcánicas en la superficie. Ese es un proceso muy importante de creación de nueva corteza continental. Finalmente, el último tipo de movimiento, que es el movimiento lateral. Un ejemplo rapidísimo, el caso de la falla San Andreas, porque es emblemático, ¿no? Que une el Golfo de California con el punto triple aquí de Mendocino, lo veremos más adelante, bueno, en la zona de San Francisco, y esta falla muestra un desplazamiento lateral derecho, es decir, como de la placa Pacífico hacia el noroeste con respecto a la placa Norteamérica. Ya vimos anteriormente el caso un poco particular de la península de Baja, que podemos considerar como una microplaca entre la placa Pacífico y la placa Norteamérica. Entonces, desplazamientos laterales. Cuando el desplazamiento lateral no es perfectamente paralelo a la trayectoria de la falla, se producen movimientos de compresión, de transpresión, como en esa parte, o fenómenos de transtensión con la creación de cuencas subsidentes localizadas entre dos segmentos de la falla transformante. Si hablo de movimiento, tengo que ir más rápido, me faltan 20 minutos, creo. Si hablo de movimiento, hablo de fuerzas.
Si no hay fuerzas, pues no hay desplazamiento, no hay aplicación de fuerzas, no hay esfuerzos y no hay movimiento. Son numerosas las fuerzas que actúan. Voy a identificar dos importantes porque a veces son sujetas a confusión. Esta fuerza, que es la energía potencial debido a la topografía, es el peso finalmente, la componente horizontal o subhorizontal del peso de la placa oceánica. Y aquí, la zona de subducción, tenemos el peso de la placa en la parte subduciente, es decir, en la parte donde entra en el manto. En este diagrama, que no voy a detallar, simplemente es una forma sencilla, espero que no haya geofísicos en la audiencia porque me van a colgar, pero es un esquema muy sencillo, pero que permite entender. A partir de la dorsal hasta la subducción, tenemos crecimiento del espesor paulatino de la litosfera oceánica con su corteza en azul oscuro y su manto litosférico en azul claro. Al inicio en la dorsal todavía no hay casi ni dorsal ni manto, pero tenemos la densidad, solamente tomando en cuenta la densidad de la corteza. Pero conforme avanzamos hacia la subducción, aquí tenemos una distancia de 1000 kilómetros que corresponde más o menos a, tomando en cuenta la velocidad de apertura de la dorsal, más o menos aquí estaríamos con rocas del Cretácico. ¿Ok? Y un espesor de 100 kilómetros de la litosfera oceánica. Entonces vemos que del punto 1 al punto 3 aumenta paulatinamente la densidad de la litosfera oceánica porque la contribución del manto cada vez es mayor. Y cuando llegamos al punto 3, tenemos una densidad de 3.25 gramos por centímetros cúbicos, que es la densidad de la litosfera completa, y es equivalente a la densidad de la astenosfera. ¿Okay? Las peridotitas en el manto tienen una densidad menor mayor, a la densidad de la astenosfera porque son más frías que las peridotitas en la astenosfera. Bueno, para no hacer el cuento largo, si calculo la presión aquí sobre esta superficie asociada a la componente horizontal del peso de esta placa litosférica oceánica, encuentro que es de 2.500 newton por centímetro cuadrado. Ahora voy a hacer el mismo cálculo, pero para este bloque de litosfera oceánica que se hunde en el manto. Y con una longitud de este bloque de 500 kilómetros, encuentro que esta tensión, es decir, la aplicación de la fuerza sobre esta superficie, es de 25.000 newton por centímetros cuadrados. Es decir, que la tensión aquí es un cálculo muy sencillo, pero para tener un orden de idea, la tensión es 10 veces superior a la presión. Es decir, que si observamos este sistema aquí, el motor del sistema no es la dorsal, es la subducción. ¿Okay? Es la subducción que jala la placa. Y la dorsal finalmente es un epifenómeno que simplemente es consecuencia del movimiento de la subducción, de la placa en subducción. Ahora sí, si anexamos todavía los granates que se forman en las eclogitas a 20-30 kilómetros de profundidad, todavía los basaltos que se transforman en eclogita participan más al hundimiento porque tienen una densidad de 3.4. Entonces, gracias a los basaltos tenemos subducción, ¿no? Lo diría así un poco de forma coloquial. Bueno, seguimos con la sismología porque nos va a dar más información también sobre ahora el interior de la Tierra. Me van a decir, oye, pero ¿por qué hablas del interior de la Tierra? Si pues la tectónica de placas es la tectónica de la litosfera, de la costra. Pues sí, pero acabamos de ver algo importante. Parte de la litosfera, y la litosfera oceánica en particular, regresa al manto. Entonces hay interacción entre la parte superficial y el manto. No es estático. Podemos hablar de cinemática a la superficie, pero tenemos que hablar de geodinámica cuando vemos la Tierra como una ente completa.
Bueno, ¿cómo vamos a conocer el interior de la Tierra? Obviamente, otra vez no voy a entrar a detalle, pero usamos el comportamiento de la velocidad de las ondas P y S, ondas de compresión y ondas de cizalla, que atraviesan las diferentes capas de la Tierra. Son trayectorias muy complejas que tienen reflexión, refracción en las diferentes capas. No importa, lo que importa es que obtenemos una visión estática de la composición interna de la Tierra, con al centro un núcleo interno, alrededor un núcleo externo, líquido, ¿no? Es donde se genera el campo magnético terrestre, un manto inferior desde aquí hasta 2.900 kilómetros de profundidad, más o menos, y en la parte superficial, bueno, los primeros 800 kilómetros, tenemos esta distribución, la corteza y el manto litosférico que forman la litosfera, ¿ya? Las placas litosféricas. ¿Por qué? Porque es la parte rígida, justamente, considerada como rígida. Abajo se encuentra la astenosfera hasta 250, 300 kilómetros, que es donde se produce una fusión parcial a nivel de las dorsales, ¿no? ¿Se acuerdan del esquema? Todo eso, a partir de la base de la corteza, forma el manto superior hasta una profundidad de 600 kilómetros. ¿Okay? Entonces estamos en esta línea entre la parte café y la parte amarilla. Abajo es el manto inferior. Esa es una visión, perdón, de regreso, estática, pero vimos anteriormente que tenemos interacción. Entonces, para conocer la interacción, vamos a usar el principio de la tomografía sísmica, que permite determinar zonas anómalas dentro de las capas del interior de la Tierra, en particular en el manto inferior. Obviamente que las ondas sísmicas cuya velocidad depende del material atravesado, por lo tanto, depende de la densidad del material, y con una misma perilotita, las velocidades de las ondas P y S van a cambiar si la perilotita es más caliente o menos caliente que la perilotita normal, entre comillas. Y eso permite, estudiando a detalle los tiempos y las trayectorias de las ondas sísmicas, proponer en 2 dimensiones o en 3 dimensiones una distribución, en este caso, de anomalías térmicas en el manto. Son anomalías térmicas, pero estas anomalías térmicas las vamos a interpretar como perteneciendo a bloques litosféricos o mantélicos diferentes. Y aquí, para no insistir mucho, tenemos una sección del Pacífico a África, donde vemos en esa parte, en el manto inferior, una parte muy fría que corresponde a la subducción de una antigua placa oceánica debajo de la placa Norteamérica. Es la famosa placa Farallón. Algunos seguramente hayan escuchado este nombre. Entonces, ahora sí tenemos una visión mucho más dinámica, por eso hablaba de geodinámica. Y lo único que voy a detallar aquí es justamente la presencia de estos bloques de litosfera oceánica dentro del manto superior, e incluso la acumulación de estos slab, como se llaman, la litosfera oceánica, pueden penetrar en el manto inferior y llegar al límite entre el núcleo externo y el manto. Una visión un poco más sintética, pero es importante. Vemos otra vez la misma estructura, obviamente. Lo que quiero decir es que, otra vez, lo que comentamos de las fuerzas, pues aquí vemos que finalmente la parte, lo diría motor, ¿no?, de la tectónica de placas, aparte de los fenómenos magmáticos profundos, es la subducción. La subducción que permite un reciclado de las litosferas oceánicas en el manto inferior. Y finalmente, lo que observamos aquí es que la dorsal, y eso coincide también con nuestro capítulo de fuerzas, la dorsal es un epifenómeno que corresponde ahí a un magmatismo, pero que se debe a una fusión parcial de la astenosfera aquí en la parte muy superficial todavía de la Tierra.
¿Okay? Entonces, tenemos que olvidarnos de estos corrientes de convección que implican todo el manto y que producen finalmente la parte superficial de la tectónica gracias a la emergencia de material mantélico en las dorsales. No, hasta que se diga lo contrario, la dorsal es un epifenómeno con respecto a la subducción. Solamente recuerdan que aquí en este esquema vemos también estas líneas que corresponden a puntos calientes que provienen de anomalías térmicas en el límite entre el núcleo externo y el manto inferior y que producen magmatismo en la superficie. Aquí en el caso de la Reunión, el otro caso famoso es Hawái. Son puntos importantes porque cuando estudiamos la cinemática de las placas, los usamos como referencial para determinar movimientos absolutos, porque consideramos que estos puntos son fijos. Claro, que nada es perfecto y no son tan fijos, ¿no? Pero globalmente podemos en una primera aproximación considerarlos como tal. Voy a tener que ir muy rápido. La acreción oceánica la determinamos gracias al paleomagnetismo. Sabemos que minerales magnéticos de una roca ígnea se registra en el campo magnético terrestre al momento de su cristalización. Es lo que llamamos la imantación termoremanente. Entonces, en las dorsales, donde se forman basaltos permanentemente, los minerales magnéticos de las rocas volcánicas, de los basaltos en particular, registran el campo magnético al momento que se emplazaron. Ahora bien, también sabemos que el campo magnético ha presentado inversiones en la historia de la Tierra. Por lo menos 300 veces se invirtió el campo magnético durante los últimos 200 millones de años. Entonces, vamos a tener una herramienta muy potente para determinar estas inversiones y datar, fechar estas inversiones gracias a las rocas basálticas. Todo lo que se obtuvo al principio en los años 60, 70, los trabajos sobre todo de Wine, ¿no? Es que se hacían perfiles magnéticos en el océano y se observaban una alternancia simétrica de ambos lados de la dorsal de anomalías positivas que corresponden al campo magnético actual y anomalías negativas que corresponden al campo magnético invertido. Estas figuras pues eran un poquito burdas, pero conforme se mejoró el método, pudimos, como si yo fuera, ¿no?, el investigador, ¿no? Se pudo fechar las anomalías magnéticas de ambos lados de las dorsales, por ejemplo, aquí en el caso de la dorsal Requián, y tenemos ya una figura mucho más bonita, ¿no? Vemos a partir de la dorsal una distribución simétrica de las anomalías magnéticas de ambos lados. ¿Okay? Y estas anomalías magnéticas las podemos fechar indirectamente con las rocas involucradas o los sedimentos depositados. Y por lo tanto, si tenemos edad y distancia, podemos calcular la velocidad de acreción oceánica a nivel de las dorsales. Y obtenemos este magnífico mapa que conocen todos, donde los colores indican la edad de la corteza de la litosfera oceánica en los océanos. Algo importante en el cual no voy a detallar, pero vemos que la litosfera oceánica no es más vieja que 180 millones de años en el Jurásico, en algunas partes de las cuencas oceánicas. No hay océano más viejo que 180 millones de años. No quiere decir que no hubo, pero ¿dónde están? Pues desaparecieron, ya entendieron, en zonas de subducción. Paleo, zonas de subducción. Vamos a ver rápido la cinemática, regresamos a la superficie y las placas, pues sí, se mueven a la superficie, pero como la superficie es una esfera, en realidad el movimiento de una placa es una rotación, ¿no?, alrededor de un eje de rotación que no tiene nada que ver con el eje de rotación de la Tierra, ¿no? Es un eje de rotación de la placa a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, tiene implicaciones importantes, porque si, ¿cómo consideramos que las placas son rígidas?
pues todos los puntos de la placa se mueven a la misma velocidad angular, pero no se mueven a la misma velocidad lineal. Un punto más lejos del punto de rotación, del polo de rotación, se mueve a una velocidad más rápida. Un ejemplo, no voy a detallar, un ejemplo en el caso de la placa Cocos, que se hunde abajo de la placa Norteamérica y la placa caribeña, observamos un aumento de la velocidad de noroeste al sureste con respecto a un polo de rotación de la placa Cocos que se encontraría a lo mejor por aquí en la O de rotación, ¿no? Y esa diferencia de velocidad lineal es lo que explica la presencia de fallas transformantes en los océanos, porque son estas fallas que permiten acomodar las diferencias de velocidad de desplazamiento lineal de las placas. Y entonces llegamos a estudiar los movimientos relativos entre las placas. Podemos, por ejemplo, un caso muy sencillo, entre dos placas A y B, un desplazamiento relativo simétrico con respecto a la dorsal, 2 centímetros por año, y en este caso la dorsal es fija. Después de un tiempo, se acrecionó nueva litosfera oceánica de ambos lados, pero la dorsal no se ha movido. Al contrario, en el caso de una dorsal móvil, los 4 centímetros completos de desplazamiento relativo están a cargo de la placa B. La placa es fija y por lo tanto la única forma de acomodar este movimiento es que la dorsal se desplace de 2 centímetros por año con respecto a la placa A. Eso existe. Consideramos aquí, por ejemplo, la placa África como fija. Pues si la placa África es fija, quiere decir que todas las dorsales que están alrededor, en el Océano Índico, en el Océano Atlántico, pues tienen que moverse paulatinamente hacia el oeste para esa dorsal y hacia el este para la dorsal del Mar Arábico. ¿Ok? Y tenemos control de eso con justamente la presencia de un punto caliente. ¿Se acuerdan? Les dije, no se olviden del punto caliente de la Reunión. Aquí está actualmente el punto caliente de la Reunión. La isla Mauricio, que corresponde a la huella de este punto hace 10 millones de años, y la isla Rodríguez hace 20. En realidad, estos puntos calientes deberían, lógicamente, en nuestra mente, los deberíamos de tener en el otro sentido, en juvenecimiento hacia la dorsal. No. La dorsal, en la medida que la dorsal se mueve hacia el este, estoy hablando de la dorsal del Océano Índico, pues observamos un enjuvenecimiento del punto caliente en el sentido contrario al sentido común, es decir, a la dorsal. ¿Okay? Eso porque la placa África en este modelo se considera como fija. Aquí hablo de 2 placas, pero sí tenemos 3 placas que se unen en un punto triple, como le llamamos aquí. Es el caso de la placa Juan de Fuca, la placa Pacífico y la placa Norteamérica. Pues vamos a tener un triángulo ahora de velocidades. Ya tenemos un diagrama de velocidad a 2 dimensiones. Aquí está el norte, el este. Ese es el desplazamiento de la placa Juan de Fuca con respecto a la placa Pacífico, considerada como fija, y la placa Norteamérica con respecto a la placa Pacífico, considerando la placa P Pacífico fija. Podemos cambiar nuestro modelo y poner la placa Norteamérica fija, y en este caso tenemos el mismo triángulo, pero ahora es la placa Norteamérica que está ubicada en el punto 0 porque la consideramos como fija. ¿Okay? Pero el triángulo no cambia. Las 3 están íntimamente relacionadas desde el punto de vista cinemático porque están convergiendo de forma geométrica en un punto triple. Muy bien, vamos a pasar al punto 4 rápido sobre la colisión continental. Pues el ciclo tiene que terminar porque vimos que hay subducción, hay expansión oceánica, movimientos transformantes, pero cuando 2 continentes se acercan, es decir, que la cuenca oceánica que separa 2 continentes se cierra por subducción, pues llega el momento que 2 litosferas continentales chocan. Obviamente conocen el caso de India con la placa eurasiática hacia el norte
Pues aquí tenemos un problema mecánico porque las dos placas, las dos litosferas son ligeras con respecto a la astenosfera. Entonces, sí puede haber subducción continental. Hablamos de subducción continental, pero su porvenir no es muy optimista, que digamos. Y de hecho, lo que se produce es que como hay un bloqueo y una deformación muy importante en esa parte, es común que la parte oceánica de la litosfera se hunda, porque ella sí es más pesada, y se rompe la placa en subducción para formar una ventana astenosférica. Pero aquí no es el tema, nos llevaría muy lejos. Estamos aquí en la zona de deformación difusa que vimos en el modelo de Bird y una deformación compresiva sumamente importante que produce un doblamiento, un encorzamiento enorme de la corteza y de la litosfera con un levantamiento de la zona. Otro caso rapidísimo, esa es una reconstrucción paleogeodinámica hace 100 millones de años de las cuencas oceánicas que se colocaban entre África, Arabia y Europa, ¿ok? Hace 100 millones de años, pues ya saben que todo este sistema de cuencas y de microcontinentes se cerró durante el fin del Cretácico y el Cenozoico y provocó la colisión, sobre todo del bloque de Apulia en la parte sur oeste de Europa, bueno, sur de Europa, ¿no? Francia, Alemania, Suiza, para formar el arco alpínico. Esa es la evolución en secciones. No voy a detallar, lo que quiero que vean es solamente los puntos de colores para ver su posición esquemáticamente original y su posición actual, ¿no? Entonces hubo un acortamiento tremendísimo que se debe al cierre de las cuencas oceánicas. Durante esta deformación existen fenómenos sumamente complicados, por ejemplo, metamorfismos de alta presión, incluso hasta de alta temperatura, profundidad, y estas rocas logran regresar a la superficie debido a movimientos en lo que llamamos el canal de subducción o simplemente debido al cabalgamiento de las partes internas sobre las partes externas. Ok, entonces con esta colisión, pues se cierra un ciclo porque finalmente las dos placas ya unidas ya forman solamente una sola placa. Ok, entonces estamos reiniciando, por lo menos en esta parte, un ciclo nuevo parte del ciclo de Wilson, ¿no? De reinicio del sistema, por lo menos localmente. Bueno, con eso termino. Solamente esta foto para enseñar que esos son pilolavas. Perdón, voy a regresar a la foto anterior. Aquí este punto rojo, que es la dent blanche, pero también en esa parte vemos una parte negra que corresponde a una corteza oceánica antigua, el mar Liguro, que le llamamos. Y aquí es un testigo de este mar, bueno, de este mar, perdón, de esta corteza oceánica del Cretácico, que se encuentra ahora más o menos a 2.500 metros de altura. Y quiero que vean el grado de preservación de esta roca después de la aventura que sufrió durante 100 millones de años. Finalmente, pues hablaba del punto 5 de perspectivas, nos llevaría muy lejos. Y de hecho, estas perspectivas es un poco falso porque ya existen. Existen estos interrelaciones entre las diferentes vertientes de las ciencias de la Tierra. Yo creo que de hecho el Instituto de Geología es un ejemplo que muestra cómo podemos interaccionar entre diferentes ramas de las ciencias de la Tierra. Aquí estamos en un esquema muy sencillo, en una zona de subducción, donde vemos la interacción entre muchísimos fenómenos y faltan, por supuesto, la sismicidad, que es parte de la tectónica. Podemos estudiar la deformación, el metamorfismo, el magmatismo que vimos asociado a la zona de subducción, que produce depósitos minerales en la parte superficial de la corteza, la relación entre el clima y el relieve de las zonas montañosas,
miles de interrelaciones y obviamente pues la tectónica de placas de lejos, pero puede aportar su grano de arena en el estudio de los catástrofes naturales, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Muy bien. Concluyo. eh, Les quiero compartir que tuve la oportunidad de visitar zonas de subducción de muy cerca y con el Nautil, ¿no? Con el submarino. Vemos una foto aquí de sedimentos cenozoicos fracturados en la pared interna de la trinchera. Vemos aquí caliptogénas, animalitos ahí que viven en salidas de fluidos, a fluidos fríos, pero que corresponden seguramente a fracturación en esta zona. Todo eso es muy bonito, la subducción, pero para concluir, yo prefiero la belleza y la majestuosidad de las zonas de colisión. Muchas gracias.